Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a la segunda y última parte de nuestro proyecto, una linda muñequita hibisco. Y si te gusta nuestro video, no olvides de regalarme un like, de suscribirte, de activar la campanita de notificaciones, así no te perderás de ningún video. Y si eres nuevo, te invito a que visites mi canal donde encontrarás muchísimos tutoriales. Y bien, sin más que decir, continuemos. Y vamos a empezar haciendo los sépalos en color verde. Vas a dejar una hebra de 6 a 5 centímetros y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. No vas a cerrar el anillo mágico, se tiene que quedar así abierto. Ahora nos toca la segunda vuelta y voy a hacer 6 aumentos. En total voy a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Ahora me toca hacer la siguiente vuelta y de la vuelta 3 hasta la vuelta 4 voy a hacer solamente puntos bajos. Ahora me toca hacer la vuelta número 5 y voy a hacer 2 puntos bajos. 1. Coloquen siempre su marcador en el primer punto de cada vuelta. Voy un punto bajo, 1, 2. En el siguiente punto voy a hacer un medio punto alto. 2 cadenas, 1 y 2. Voy a retroceder hasta la primera cadena en esta y voy a hacer un punto deslizado o punto picot. En el mismo lugar vuelvo a hacer un medio punto alto. Y eso es lo que vas a volver a repetir alrededor de toda esta vuelta número 5. Al final tienes que terminar con un punto deslizado. Aquí ya terminé y esta hebra del anillo mágico la voy a sacar por un costado de nuestro tejido, pero no vas a cortar la hebra. Vamos a armar la flor. Si ustedes recuerdan, en el quinto pétalo les pedí que dejaran la hebra de esta manera. Aquí vas a colocar el estambre. Y vas a empezar a colocar tus pétalos. Si te das cuenta, este segundo pétalo está debajo del primero. Este tercer pétalo está igual debajo del segundo. Así vas a empezar a colocar tus pétalos. Mientras vas colocando, también vas cerrando. Procura que todos estén alineados. Y cuando ya tengas los 5 pétalos juntos, vas a empezar a envolver de esta manera con mucha paciencia y con mucho cuidado de que los pétalos no se caigan. Tienes que dar unas 6 o 7 vueltas. Y voy a colocar un poquito de silicona y voy a pegar. Ahora, esta parte de los alambres no los vayas a cortar. Y así es como te va a quedar. Ya está prácticamente todo armado. Y aquí en esta parte, con mucho cuidado, voy a colocar la parte de los sépalos. Ten cuidado con estos alambres. Ahora te enseño cómo me quedó. Ya tengo colocado la parte de los sépalos. Si ustedes recuerdan, el anillo mágico de los sépalos está abierto. Entonces, con mucho cuidado vas a jalar, vas a ajustar, pero no vas a cortar aún estos hilos, porque eso los vamos a esconder, pero al final del tutorial. Ahora vamos a continuar con el cabello de nuestra muñequita.
Para el cabello estoy usando el color verde y vas a dejar una hebra de 5 a 6 centímetros y vas a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No vas a cerrar este anillo mágico, lo vas a dejar así abierto. Y ahora voy a hacer la vuelta número 2 y voy a hacer en total 6 aumentos. En total voy a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Ahora me toca hacer la vuelta número 3 y voy a hacer un punto bajo, un aumento. 1 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. Un punto bajo, un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Ahora me toca hacer la vuelta número 4 y voy a hacer un punto bajo. 1. Luego un aumento. Después 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 4. Bien, ya terminamos la vuelta número 4. Voy a retirar mi marcador. En ese punto voy a hacer un punto deslizado. Y voy a hacer 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenas. Me voy a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena voy a hacer un punto bajo. Y tú continúas haciendo puntos bajos hasta el final. Ahora, ya estoy aquí al final. En el siguiente punto haces un punto deslizado. Ahora vas a hacer 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cadenas. Te vas a saltar el primer punto. En el siguiente punto vas a hacer un punto bajo. Y eso es lo que vas a hacer hasta terminar esta tirita. Solamente puntos bajos. Y cuando hayas terminado, en el siguiente punto vas a hacer un punto deslizado. Y así como hicimos esta tira de 18 cadenas, en total vas a hacer 16 tiras de 18 cadenas. Ya terminé mis 16 tiras de 18 cadenas. Ahora voy a hacer una tira de 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenas. Me voy a saltar la primera cadena y en la siguiente voy a hacer un punto bajo. Así hasta terminar esta tirita. Cuando hayas terminado en el siguiente punto, haces un punto deslizado. Ahora voy a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Te saltas la primera cadena, en la siguiente empiezas a hacer solamente puntos bajos. Así hasta terminar. Y así como esta tira de 7 cadenas, en total tienes que hacer 5 tiras de 7 cadenas. Tú continúas haciendo tus tiritas de 7 cadenas. Y así es como te va a quedar el cabello de tu muñequita.
Si ustedes recuerdan, el anillo mágico del cabello está abierto. Entonces, por esa parte vas a introducir el alambre. Con mucho cuidado. Ahora te voy a enseñar cómo me quedó. Así es como te va a quedar. Ahora, estas dos partes, el cabello y los sépalos, tienen que estar bien juntos. Y en este punto ya puedes cerrar el anillo mágico. Estos alambres que están aquí, no los cortes aún porque vas a abrir de esta manera. Así te tienen que quedar todos los alambres. Si están muy largos, vas a cortar solamente un poquito. Aquí me ha quedado un poquito largo y los voy a cortar. Estos hilos los vas a llevar por la parte del anillo mágico, amarras y cortas. Con un alfiler te vas a ubicar en el anillo mágico del cabello. Y vas a introducir el alfiler en el anillo mágico de la cabeza de nuestra muñequita. Aquí. Ahora, estas 5 tiras de 7 cadenas es la parte delantera del cabello. Te vas a ayudar de más alfileres. Poco a poco vas a ir acomodando para que esté todo derecho y bien colocado. Ahora, esta tira es de 16 cadenas, la siguiente es de 18 cadenas. Esta tercera es también de 18 cadenas. Esta tira va a ir justo detrás de la oreja de la muñequita. Y te vas a ayudar de tus alfileres. Lo mismo vas a hacer en este lado. Esta tira es de 16 cadenas, la siguiente de 18 cadenas y esta tercera también es de 18 cadenas. Esta tira tiene que ir justo detrás de la oreja de nuestra muñequita. Y con mucha paciencia vas a ir colocando todo el cabellito. Siempre ayúdate de tus alfileres para que no te quede el cabello chueco. Ahora te muestro cómo me quedó. Vamos a continuar. Esta tira es de 18 cadenas. Esta tira tiene que ir justo donde empieza la oreja de la muñequita. Encima de la oreja, aquí. Hasta ahí es donde vas a pegar este cabellito. Ahora, la tira de 16 cadenas, que es esta, vas a hacer como una onda, así, y aquí vas a colocar un alfiler. Mira, así te va a quedar. Ahora, el otro lado vas a hacer lo mismo. Esta tira tiene que ir justo encima de la oreja de nuestra muñequita. Y la otra tira, que es de 16 cadenas, vas a hacer o vas a formar como una onda y vas a colocar un alfiler. Así te va a quedar ambos lados. Cuando hayas terminado de colocar ambos lados y antes de continuar, vas a poner un poco de silicona aquí en la parte de abajo, donde están los alambres. Y vas a pegar aquí bien adentro. Voy a colocar silicona fría. Y te vas a ayudar de algunos alfileres. Mientras esto seca, vamos a ir colocando la parte delantera del cabello. Siempre ayudándote de tus alfileres. Estas 5 hebras, si te das cuenta, no están muy juntas. Tienen que quedar un poquito separadas.
Y así vas a ir colocando todo el cabellito de la muñequita. La parte del cerquillo tiene que estar justo debajo de las cejas. Así. Y así es como te va a quedar. Y cuando ya tengas todo colocado, vas a pegar empezando por la parte delantera. Ahora, estos hilos que te han quedado, vas a esconder por la parte interior de la cabeza. Amarras y cortas. Y así es como te va a quedar esta preciosura. Aquí voy a arreglar la flor porque está cerradita. La arreglas con mucho cuidado. También le puedes colocar unos aretes y poner un poquito de rubor en su carita. Pero eso es totalmente opcional. Y también quisiera saber si les gustaría aprender a tejer otra muñequita reversible. Ya tengo todo listo, solamente está para hacer el tutorial, pero me gustaría saber tu opinión. Y agradecer a todos nuestros suscriptores que se toman un pedacito de su tiempo para dejarnos unos lindos mensajes. Muchísimas gracias. No olviden de seguir compartiendo, de seguir viendo los tutoriales. Es muy importante, así seguimos creciendo. Así que mis queridos crocheteros, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.